Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y nuevamente venimos con un estudio más. Eh, Ahora vamos a continuar con el estudio de la palabra principio de Génesis 1 o primicias de diezmos, que es lo mismo. Ya expliqué que la palabra principio de Génesis 1, el principio de la creación, quiere decir principio de creación, principio de diezmos o principio de ofrendas, que es lo mismo. Entonces, hasta donde he venido explicando que la palabra diezmos quiere decir primero, la persona, ya expliqué que diezmos quiere decir persona, no dinero literal como se nos ha enseñado. Entonces, expliqué que las personas diezmo, antes de convertirse en diezmo, ellos son una persona que son espina, o sea, persona espina. Ya expliqué eso también en los estudios anteriores, que para ser diezmo o para convertirse en una persona diezmo, uno pasa un proceso de primero ser espina por una razón o espina en una manera o en otra manera, y después te conviertes en diezmo. Entonces, ahora les he venido explicando en todo este trayecto de tiempo que la palabra diezmo quiere decir líderes de alto entendimiento bíblico o líderes de alto nivel de trabajo reinal, ¿ok? Entonces, les he explicado todo eso. En el día de ahora ya hemos estado viendo la palabra principio de Génesis 1, ya la vimos la palabra hace mucho tiempo y después conecté la palabra principio de Génesis 1 con la palabra diezmos, porque ya les dije que eso va junto, todo. No puede existir la palabra principio de Génesis 1 si no existe la palabra diezmos o no existe la palabra ofrendas o la palabra creación. O sea, en pocas palabras, nuestro Dios no puede comenzar una creación si primero Él no tiene listos los diezmos o las ofrendas, que son los líderes reinales, reyes, reinas, príncipes, princesas, sacerdotes, ¿ok? Pastores, ministros de alto entendimiento bíblico que van a tomar ese reino y van a regir. Por eso se llama reino, reinal, ¿ok? Ahora, he venido dando esta clase en muchos ángulos. Les dije que esa palabra al principio la conectamos con la primicia de diezmos que ofrendarán, la conectamos con el texto bíblico, es Números 18:24. Ya vimos todo eso, las primicias de los diezmos, la palabra primicias, allí en Números 18:24, la palabra primicias quiere decir, la definición de esa palabra en la concordancia Strong, en el diccionario Strong, en la Biblia interlineal del Dr. Green, que son los materiales que yo uso para trabajar, porque mis clases son palabra por palabra. En esos materiales, la palabra primicias de Números 18:24, la definición de esa palabra primicia es la misma definición de la palabra principio de Génesis 1:1. Es el mismo número 7225. Si usted tiene una concordancia Strong, un diccionario Strong, vaya y busque el número 7225 en el Antiguo Testamento y le va a dar todas las citas bíblicas que llevan a la palabra principio de Génesis 1, que son el principio de la creación, el principio de los diezmos, el principio de las ofrendas. ¿Ok? No los diezmos ni las ofrendas literales que normalmente los pastores o líderes piden en las iglesias. Ya expliqué eso, que ese no es el diezmo del que la Biblia habla. ¿Ok? La Biblia es espiritual y todo lo de ella trata con el espíritu o el entendimiento o la mente de nosotros los hombres. Entonces, ya di todas esas clases. Ahora vamos a terminar el estudio
de la palabra ofrendarán. Ya les dije que en Números 18:24, que es el texto que hemos estado estudiando después de la palabra principio, dice las primicias de los diezmos que ofrendarán. Ya vimos la palabra primicias, que quiere decir principio de Génesis 1, es lo mismo. Ya vimos la palabra diezmos y estamos terminando la palabra ofrendarán. Entonces ya vimos parte de la palabra ofrendarán, de hecho ya vimos todo el estudio. En este día lo único que vamos a ver, a terminar la palabra ofrendarán, y lo que vamos a ver son las conexiones de la palabra ofrendarán. ¿Ok? Y esas conexiones ya expliqué anteriormente que los diezmos de los que la Biblia habla en Malaquías, que ya vimos todo eso, ya les dije que los diezmos son reyes, son reinas, son príncipes, son princesas. Que primero esos reyes, reinas, príncipes y princesas, primero su trabajo reinal de ellos es normalmente, casi siempre, no siempre, no un 100%, pero un 99%. Esos reyes y reinas, príncipes y princesas, casi siempre el trabajo con el que ellos comienzan es un trabajo pastoral. Es un trabajo que se comienza siendo evangelista, misionero, pastor, profeta, siendo apóstol, todo ese tipo de trabajo que tienen que ver con la iglesia. Todo ese trabajo que normalmente hacemos en ese tipo de liderazgo, eso lo que hace es prepararnos a nosotros en sentido de trabajo, y la Biblia que estudiamos en ese trayecto lo que hace es prepararnos a nosotros como líderes para convertirnos en diezmo de Jehová, o en diezmo de Dios, o en diezmo del Señor, o en diezmo de nuestro Señor Jesucristo, que es el caso del que estamos hablando ahora, porque ese es el reino al que estamos entrando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que prepararnos para llegar a convertirnos en diezmo? Bueno, porque la Biblia enseña que no existe la manera que se pueda formar un reino o construirse un reino bíblico si primero ese reino no tiene preparado a las personas diezmo. ¿Ok? Por eso ya les dije y se lo vuelvo a repetir, y poco a poco en tantos estudios que se conectan a la palabra diezmo que vamos a tener, les voy a ir probando que el diezmo que se nos pide en las iglesias no tiene nada que ver con el diezmo de Jehová, el diezmo de Dios, el diezmo de Cristo, el diezmo del Señor. ¿Ok? El diezmo de Dios es el diezmo que quiere decir líderes, es 10 o dar un 10, vamos a decirlo así, por ciento de un liderazgo reinal. ¿Por qué reinal? Pues porque para un reino lo que ocupamos son reyes. Para un reino ya no ocupamos pastores, ya no ocupamos evangelistas, ya no ocupamos misioneros, ya no ocupamos para un reino eso, ocupamos reyes, reinas y sacerdotes, ya personas con un alto nivel de entendimiento bíblico de cómo regir un reino. Quiere decir entonces que como el reino de Cristo es para reyes, reinas y sacerdotes, entonces quiere decir que de nada me sirve a mí que yo me consuma haciendo un trabajo pastoral, evangelístico, misionero. No, todo lo contrario. Ese es el camino para llegar al reino. O sea que todos los que vamos a servir en el reino de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, en algún tiempo tuvimos que ser evangelistas, misioneros, de alguna manera pastoreamos, aunque sea alguna persona, mentoreamos a alguien, pero hemos venido haciendo trabajo por años, trabajo evangelístico de alguna manera. Porque ese trabajo y esa educación bíblica que hemos venido estudiando por 10, 15, 20, 25, 30 años, eso lo que ha hecho en nosotros es prepararnos para convertirnos nosotros mismos
en diezmo. Primero fuimos espina, personas espinosas, personas que ya expliqué quién es alguien espinoso, es una persona haragana, que no le gusta trabajar ni la obra ni lo natural, es una persona envidiosa, es una persona metiche que se mete en todo lo que no le importa, es una persona avariciosa que avaricea todo lo que no tiene o lo que otro tiene. Una persona espinosa es una persona mezquina, tacaña, que no le gusta ayudar ni con su dinero, ni con sus manos, ni con nada. Entonces, todas las personas que venimos a ser servidores de nuestro Dios, más tarde o más temprano en nuestra vida, de una o de otra manera fuimos espina. Pero con el entendimiento bíblico que nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros servidores del Señor nos han venido dando, entonces nosotros hemos ido mejorando nuestra manera de entender la Biblia y de caminar en el camino y de trabajar, y nos hemos ido convirtiendo en líderes de ese reino, en líderes, hasta llegar al nivel de venir a ser un diezmo o venir a ser un líder formado para ser rey o reina. ¿Ok? Entonces, eso lo que vamos a ver ahora es que vamos a probar. Les dije que vamos a terminar la palabra ofrendarán. Vamos a terminar donde dice en Números 18:24 las primicias de los diezmos que ofrendarán. Ya vimos la palabra primicia, ya vimos la palabra diezmos, ya vimos primicias es la palabra principio de Génesis 1, es lo mismo. Ya vimos la palabra primicias o principios, ya vimos la palabra diezmo, ya vimos todo el estudio de la palabra ofrendarán, pero no hemos visto las conexiones de la palabra ofrendarán. Y ya les expliqué que en los estudios que yo enseño, ya les expliqué que mis estudios son palabra por palabra, pero ya les dije que cada palabra en la Biblia trae conexiones directas, y esas conexiones, cuando estudiamos esas conexiones de cada palabra, es cuando realmente venimos a entender qué es lo que la palabra o la Biblia nos está diciendo. Por ejemplo, en la palabra principio, cuando uno la lee en la Biblia, la palabra principio te dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no te explica la palabra principio qué es o de qué o qué pasó o qué fue o cómo llegó allí o qué. Entonces, si yo soy estudiante de la Biblia, cómo voy a saber yo de qué principio me está hablando? Porque como predicadores podemos armar un montón de conjeturas, pero eso es una cosa y la verdad de la Biblia es otra. Entonces, ¿cómo puedo saber de qué principio me está hablando? Pues para eso vamos a estudiar las palabras que se les llama conexiones. Y las conexiones de esa palabra, en este caso la palabra principio, son las que nos van a dejar saber qué es lo que realmente pasó en la palabra principio. Entonces, así sucesivamente, si yo quiero saber en la Biblia la palabra diezmo, ¿qué es? ¿De qué diezmo me está hablando? ¿De qué diez? ¿10 de qué? Tengo que yo dar el 10 de qué, realmente es dinero literal o el diezmo de grano, es grano de maíz, de frijol o diezmo de qué. Para yo saber la palabra diezmo en realidad lo que quiere decir, no solo tengo que estudiar la palabra diezmo, tengo que estudiar la palabra diezmo y sus conexiones para poder entender realmente qué es lo que la palabra diezmo es o qué es lo que me está diciendo. Entonces, de la misma manera, la palabra ofrendarán, que es la que estudiamos en el último estudio, los diezmos, las primicias de los diezmos que ofrendarán. Ya vimos el estudio ofrendarán, pero no hemos visto las conexiones de la palabra ofrendarán. Entonces, como no hemos visto esas conexiones, no sabemos todavía exactamente qué es lo que vamos a ofrendar. ¿Qué clase de diezmo es lo que tenemos que ofrendar? No lo sabemos porque solo estudiamos la pura palabra ofrendarán, pero lo que nos va a ayudar a entender esa palabra ofrendarán, qué es lo que es,
son las conexiones. Ya les dije que esas conexiones son las que te ayudan como estudiante a entender qué es lo que es. Porque hay palabras en la Biblia que sí te dejan claro cuando ya tienes todo el estudio de una palabra. Tal vez la palabra tiene 20 citas bíblicas en toda la Biblia y cuando estudias las 20 citas bíblicas ya te quedó claro lo que realmente está diciendo el texto en esa palabra. Pero la mayoría de las palabras de la Biblia no se entienden. La mayoría de ellas, para poder saber uno lo que realmente la Biblia está hablando, se tienen que estudiar las conexiones. Entonces, en este día el estudio es específicamente el estudio de las conexiones de la palabra ofrendarán. Y aquí lo que va a pasar con esto es, con este estudio, es que nos va a dejar claro lo que yo les he venido diciendo, que la Biblia prueba que el diezmo son reyes, son reinas. Aquí en la palabra ofrendarán nos lo va a probar. ¿Ok? Y eso es lo que necesitamos entender. No es cualquier diezmo, ¿ok? Es diezmo reinal porque es para un reino. No es diezmo pastoral. No es diezmo de una iglesia así literal que llevo el dinero o el saco de maíz a diezmarlo o a ofrendarlo. No. El diezmo del que la Biblia te habla es diezmo reinal. Y reinal lo que te quiere decir que esos diezmos en realidad lo que son reyes, reinas, príncipes, princesas que van a regir ese reino. Entonces, ahora que ya expliqué eso, vamos a la cita bíblica para probar la palabra ofrendarán sus conexiones, porque ya vimos la palabra ofrendarán, pero ahora vamos a ver las conexiones para probar qué es lo que vamos a ofrendar como diezmo. Entonces, la primer conexión de la palabra ofrendarán va a estar en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 1 específicamente, pero yo voy a leer ciertos versículos más solo para probarles un punto. Vamos entonces a comenzar y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo 8, versículo 1 y dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, dice Daniel. Dice, después de aquella visión que me había aparecido antes, o sea, él había tenido una visión antes y ahora le pareció una segunda visión relacionada al mismo tema, es lo que él está queriendo decir. Pongan atención con qué arranca el capítulo de Daniel 8.1. Lo voy a repetir otra vez, porque por este tema es que venimos. En el año tercero del reinado, pongan atención a la palabra reinado, igual que el reinado de Cristo, ¿ok? En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Acuérdense que el rey Belsasar es hijo del rey Nabucodonosor. Pues, ¿qué creen? Los diezmos que hay que ofrendar son Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. ¿Cómo va a ser Belsasar el diezmo que Jehová? Porque Belsasar en la Biblia lo que es un título. No es que cuando decimos Nabucodonosor, Faraón, todos esos nombres, el rey Belsasar, ok, cuando de todos los reyes que la Biblia habla son títulos o identidades, pero no es que realmente ese es su nombre literal de ellos. Entonces, cuando nos está diciendo aquí que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, este rey Belsasar, que en la Biblia se nos enseña que es hijo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, este rey antes era príncipe, ¿ve? Pero llegó a ser rey cuando heredó el reino de su padre Nabucodonosor. Entonces, este Belsasar es el diezmo del que la Biblia habla en Malaquías 3:8 en adelante. Es el diezmo del que estamos viendo de Números 18:24, los diezmos que ofrendarán a Jehová.
¿Qué me está diciendo? ¿Que los diezmos entonces son el hijo de Nabucodonosor? No, no necesariamente. Está usando el nombre de Belsasar porque él es un diezmo. ¿Por qué? Porque ya les dije que la palabra diezmo lo que quiere decir es rey o reina, príncipe, princesa. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la palabra diezmo. Entonces, toda la palabra diezmo en la Biblia, toda, no importa cómo la estudiemos de arriba a abajo, del norte al sur, del este a oeste, no importa con qué la conectemos y cómo la pongamos, ella siempre nos va a llevar la palabra diezmo a los reyes de Judá, a los reyes de Israel, a los reyes de Babilonia, a los reyes de los asirios, rey, 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 rey y rey y rey. Incluso al reino de nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar. ¿Por qué? Porque la palabra diezmo lo que quiere decir son líderes reinales. El diezmo no es ese dólar o ese dinero que nos piden en las iglesias. Ya les expliqué en otros estudios anteriores que el diezmo que a nosotros se nos pide en las iglesias es un diezmo que los ministros todavía no han entendido y siguen predicando una Biblia de sombra. Ya expliqué eso, que la Biblia tiene dos pactos. Expliqué que el primer pacto de la Biblia, que es el pacto de Adán, que es el pacto de la ignorancia bíblica, ese pacto es un pacto de sombras o de ejemplos. Entonces ese dinero que se nos pide en las iglesias es un dinero de ejemplo. De ejemplo, ¿qué quiere decir? Oh, el pastor está pidiendo el dinero, ni él mismo sabe o ella misma sabe que lo que están pidiendo es un dinero de ejemplo, un dinero que se parece a Jesucristo, pero no es Jesucristo, ¿ok? Entonces, el diezmo del que la Biblia habla son reyes y reinas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esos reyes y esas reinas tienen que estar bien educados en la Biblia, porque de la Biblia se trata el reino. Tienen que estar bien educados en la Biblia para poder tomar el reino de Dios o el reino de Cristo en este caso y poder tomar ese reino y comenzarlo a trabajar y a formar. Cuando la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y entonces te dice que Él fue crucificado, muerto y resucitado. Lo que te está diciendo es que Cristo vino a las personas que eran sus diezmos. Pero las personas que eran sus diezmos en ese tiempo no lo recibieron, no lo aceptaron. ¿Y a qué diezmo vino él? Bueno, la Biblia te dice que vino a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes, sumos sacerdotes, que son reyes. Entonces, ¿quiénes son las personas que crucificaron a Cristo? Los sumos sacerdotes, los reyes sacerdotales. ¿Quiénes son los que crucificaron a Cristo? Los escribas de la Biblia, de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, que son reyes también. Los fariseos, que son toditos estas personas legalistas de una doctrina bíblica que ni ellos mismos entienden. Pero son reyes, están estipulados para ser reyes. Tal vez no están ocupando un puesto reinal porque ellos mismos se han, vamos a decir, destronado de ese reino por su ignorancia con la que trabajan. Pero son reyes en el sentido de que esa es su delegación. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado porque para el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino, la primera venida, no habían diezmos para él, porque todas las personas que eran sus diezmos, nadie de ellos lo aceptó. Por eso dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Ok? Entonces no había diezmos, por eso el reino no se pudo construir. ¿Ok? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguió, vamos a decirlo así, con los apóstoles que él dejó, instituyó para que empezaran a predicar, pero ese no era el reino. Ese es, ya les dije, el trabajo evangelístico que ya les expliqué, que toda persona que va a hacer un día diezmo, de alguna manera tiene que hacer trabajo evangelístico, ya sea evangelístico de predicar en las calles,
predicar en las cárceles, predicar en los hospitales, ir a las aldeas y montañas a predicar a la gente que vive en los campos, evangelizar, hacer trabajo misionero de construir escuelas bíblicas en las aldeas, en los montes, en los países, lugares donde no hay formación bíblica, colegios bíblicos, incluso universidades bíblicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo predicar en una iglesia como pastor, levantar una congregación, todo ese trabajo y todos esos líderes que están trabajando, todos ellos están destinados para ser reyes, pero no pueden ser reyes hasta que ellos no lleguen a una formación de diezmo para que su rey, en este caso el rey es nuestro Señor Jesucristo que viene, para que su rey venga y ya ellos estén listos como diezmo y le digan, Señor, aquí estoy, ya estoy preparado, ya entiendo lo suficiente de la Biblia, no sé todo porque nadie puede entender todo en la Biblia, la vida no le ajusta, pero entiendo lo necesario para que, Señor, me tomes como diezmo y yo pueda trabajar contigo en ese reino que vamos a heredar. Ok, qué bueno, tenemos el asunto. Pero en este momento los diezmos que nuestro Señor Jesucristo tiene como líderes en iglesias, colegios bíblicos, universidades bíblicas, institutos bíblicos, son líderes o reyes que van a ser reyes o reinas, que son muy poquitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos han estado enfocados trabajando en el antiguo pacto. Y ya expliqué eso muchas veces y de muchas maneras, que el antiguo pacto es el pacto del pecado mortal, es el pacto que fue violado, vomitado, destruido, abolido y quebrado. Es el pacto del pecado mortal, es el pacto de la maldición, es el pacto de la destrucción reinal, es el pacto de Adán. Entonces, todo predicador o evangelista o misionero que no quiere salir del pacto de Adán o no quiere salir de Babilonia, que es lo mismo, porque Babilonia es lo mismo. No quiere salir de esa mentalidad del primer pacto, de la mentalidad de la ignorancia bíblica, de que con una palabrita sencilla se conforma y no quiere pagar el precio de consumirse años estudiando y trabajando la obra. Entonces esa persona no quiere salir de Babilonia, no quiere salir del pacto de Adán. Entonces, ¿cómo va a entrar al pacto de nuestro Señor Jesucristo, que es el nuevo pacto? Y no solo es entrar al nuevo pacto, pero es sostenerte en el nuevo pacto. Y sostenerse en el pacto de Cristo implica no solo ser diezmo, pero implica ser una persona trabajadora, productora y entendida lo más que pueda en la Biblia para cómo gobernar. Pongan atención, cómo gobernar, porque es un reino, entonces es un trabajo reinal que vamos a hacer. Entonces, hay un montón de cristianos en este tiempo que no quieren salir de ahí. Unos no quieren salir porque están ignorantes de la Biblia y no pueden entender o todavía no entienden que son dos pactos y que un pacto ya está abolido y desbaratado y que el otro pacto de Cristo es el que tenemos que entrar, y hay una diferencia entre un pacto y el otro. Unos lo hacen porque realmente no entienden. Otros cristianos, ya que ya tienen más educación bíblica, sí lo entienden, pero no quieren salir porque el pacto de Cristo no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque en el pacto antiguo, que es el pacto del pecado mortal o el pacto de la ignorancia bíblica o el pacto de la corrupción en todo el sentido de la palabra, en ese pacto, como ministro, la persona puede cometer un montón de pecado mortal, y como es un pacto que ya está abolido, entonces la persona puede seguir trabajando su ministerio bajo pecado mortal y Dios no lo va a quitar, lo va a dejar que allí siga trabajando. ¿Por qué? Porque la persona está bajo el antiguo pacto. Aunque el fin de ese ministro o de esa cristiandad ya está abolido, o sea que ese fin ya no hay manera que ese pacto continúe trabajando y funcionando cuando el reino de Cristo comience, a la par del reino de Cristo funcionando en un pacto corrupto. Eso no va a pasar. Entonces, pero hay líderes que quieren estar en esa corrupción
están a gusto allí y no les interesa salir de allí. Entonces en esta vida uno todo respeta los ideales de las personas, su manera de ver las cosas y de trabajar y de hacer. Si la persona quiere ser corrupta y quedarse en esa corrupción, pues hay que respetarle su corrupción y dejarla allí. Mi clase no es una clase para querer cambiar a una persona corrupta que quiere vivir en su corrupción. Mi clase es para las personas que por una razón u otra no han podido todavía entender que son dos pactos los que hay en la Biblia y que el primer pacto o el pacto de Adán es el pacto corrompido o corrupto ya abolido y que el pacto que nosotros heredamos es el pacto de Cristo, que es el pacto de el trabajo, el esfuerzo, la buena educación bíblica. Es un trabajo bastante limpio, ¿ok? Entonces, si nosotros ese reino es el que vamos a heredar junto con ese pacto, quiere decir entonces que la persona que quiera heredar ese reino con Cristo, la persona tiene que pagar el precio de invertir tiempo en una buena educación bíblica para poder entender lo más que pueda de la Biblia y de esa manera poder asegurarse que no solo va a entrar a ese reino, pero que realmente lo va a heredar. Realmente la persona se va a quedar en ese reino, va a trabajar allí y va a vivir allí, en ese reino de Cristo. Entonces, para esas personas que quieren cambiar sus vidas, para ellos es mi estudio, ¿ok? Para aquellos que no han entendido por una razón u otra, pero que quieren entender, para ellos es mi estudio. Entonces, volviendo al tema de lo que estoy explicando, que la palabra diezmo en la Biblia quiere decir rey o reina, ¿ok? O sacerdote de alto entendimiento bíblico para regir un reino. Entonces, aquí les estoy probando la conexión de la palabra ofrendarán, los diezmos que ofrendarán, que es el tema que estamos terminando. Les dije que la primer conexión de la palabra ofrendarán, miren la primer conexión lo que es. Belsasar, el rey de Babilonia, hijo del rey Nabucodonosor. Esos son los diezmos que vamos a ofrendar. Vamos a ofrendar a un Belsasar, hombre o mujer, porque el diezmo no es hombre físico. Ya les dije que la Biblia es espiritual. Entonces, cuando la Biblia te está hablando de la palabra hombre, te está hablando no de hombre literal como nosotros vemos un varón, una persona literal, sino te está hablando de hombre. Ese va a ser otro estudio que vamos a tener, pero te está hablando de hombre o varón en un sentido espiritual. Después vamos a hablar de eso. Y cuando te habla de la palabra mujer, es la misma cosa, no te está hablando de una mujer literal, como yo, por ejemplo, sino de una mujer espiritual. Y eso también lo vamos a estudiar para probar cada cosa lo que es. Entonces, en este caso se nos deja saber que el diezmo que vamos a ofrendar es a un Belsasar femenino o masculino, pero es un Belsasar. Belsasar es un título, ya se lo dije. ¿Y eso qué quiere decir ese Belsasar que voy a ofrendar? Te vas a ofrendar tú mismo como Belsasar, como un Belsasar o como un rey o una reina. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tienes que invertir mucho tiempo en la Biblia para educarte apropiadamente y poder heredar ese reino con nuestro Señor Jesucristo y poder heredarlo y trabajarlo y producirlo, porque acuérdense que el reino de nuestro Señor Jesucristo apenas lo vamos a comenzar a trabajar. Ya les dije que todos nosotros, todos sin excepción, toda la cristiandad quedó en el reino de Babilonia y en el reino de los asirios. Y Babilonia y asirios lo que quiere decir no es allá en Irak, Babilonia. Yo allá no veo una comunidad grande de cristianos. No, porque son reinos y los reinos funcionan en todo el globo terráqueo. Entonces,
cuando te está diciendo que la tribu de Judá quedó en el reino de Babilonia y las tribus de Israel quedaron en el reino de los asirios? Lo que te está diciendo es una mentalidad. Ya les dije que la Biblia es espiritual y toda ella lo que trata es nuestra mente o nuestro espíritu. Entonces, una mentalidad babilónica, una mentalidad asiria, ¿ok? O una mentalidad de Cristo, cualquiera que sea la situación. Entonces, el asunto aquí es que la Biblia nos está explicando que el diezmo que vamos a ofrendar es a un Belsasar, a un hombre o una mujer que sea Belsasar, que sea rey o reina. Eso es lo que vamos a ofrendar. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo. En los países europeos, por ejemplo, ustedes se fijan que a la reina Victoria, que existió ya hace buen tiempo y que fue la madre de muchos reyes, ¿ok? Y reinas. Esos reyes y esas reinas, esos hijos que ella tuvo literalmente, que vinieron a ser reyes y reinas, eso es lo que es un Belsasar, ¿ok? Entonces, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, es lo mismo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, los que componemos la cristiandad, que estamos tratando de seguir a Cristo, de seguir su reino, nosotros tenemos que convertirnos con una buena educación bíblica y trabajo de la obra, convertirnos en diezmo. Y ya que nos convertimos en diezmo, entonces somos un rey o una reina que nuestro Señor Jesucristo necesita para comenzar a trabajar un trabajo reinal. ¿Ok? Entonces, esa es la historia. Lo que pasa que ya les dije, la Biblia cuesta entenderse y la única manera que se va a entender apropiadamente es estudiándola palabra por palabra con sus conexiones. Es la única manera que nos va a quedar claro qué es cada palabra, de qué está hablando la situación. Entonces aquí solo los traje para probarles que el diezmo que ofrendaremos es un Belsasar. A eso venimos a este texto. Ahora vamos a ir al mismo libro de Daniel para continuar con la próxima cita bíblica de la palabra ofrendarán, los diezmos que ofrendarán. Y la próxima cita bíblica es el mismo libro de Daniel, pero es capítulo 5, versículo 1. En realidad el texto es el 30, porque nos va a hablar del mismo Belsasar, el mismo rey de Babilonia, ¿ok? Que ese es el diezmo. Pero vamos a hacer leído todo Daniel capítulo 5, versículo 1 hasta terminarlo al 31. Pero la razón por la que lo voy a hacer leído, no voy a explicar nada de lo que leamos entre medio de que esto, porque la clase no es lo de en medio, pero lo vamos a hacer leído solo para seguir la secuencia de lo que pasó con el rey Belsasar y por qué pasaron esas cosas con él, con la caída de su reino, ¿ok? Si usted es una persona estudiosa de la Biblia, ya sabe la historia. Pero si es alguien que todavía está estudiando la Biblia y todavía no entiende mucho de este asunto de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, pues al leerlo hasta llegar allá y con la explicación de lo que estoy dando, quién es una persona diezmo, pues eso le va a ayudar a usted a mejorar su entendimiento. Permiso. Entonces, seguimos. Vamos entonces con Daniel capítulo 5, versículo 1, y dice la escritura en la pared. Ok, vamos a ver esto entonces. Comenzamos con el diezmo. ¿Quién es el diezmo? El rey Belsasar. Ya les dije que Belsasar es un título. Entonces dice, el rey Belsasar, el diezmo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes
y en presencia de los 1000 de sus príncipes bebía vino. No voy a tocar el tema vino porque ese no es el estudio ahora. 2. Solo venimos a ver qué pasó con Belsasar, porque Belsasar es el diezmo de aquí del Antiguo Testamento. Y ya les dije que Belsasar es un título, entonces para Cristo hay que preparar también a los Belsasares que van a heredar el reino con Cristo y a trabajarlo. Entonces dice el versículo 2. Belsasar, con todo el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ya les expliqué antes que este tema, o sea, aquí lo voy a mencionar otra vez. Aquí, donde estamos, les expliqué anteriormente que la tribu de Judá, que era la que estaba reinando en el tiempo de Nabucodonosor, les dije que la tribu de Judá no se pudo sostener delante de Nabucodonosor. No se pudieron sostener los príncipes, princesas, los reyes, incluso el reino, no lo pudieron sostener. ¿Por qué? Pues primeramente que ya les dije, cuando de la Biblia se trata, la persona tiene que tener un entendimiento bastante bueno en la Biblia. Y luego, aparte de tener un entendimiento bastante bueno, la persona tiene que, eso que entiende de la Biblia, la persona lo tiene que trabajar. ¿Para qué? Porque todo lo que tiene que ver con trabajar la Biblia se le llama en la Biblia trabajo de justicia. Entonces, el trabajo de justicia de la persona tiene que ser un trabajo bastante bueno, o cuando digo bastante bueno me estoy refiriendo a que tiene que tener suficiente peso ese trabajo delante de los ojos de Jehová o delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tu trabajo espiritual no tiene suficiente peso, entonces quiere decir que el reino va a ser quitado de ti y va a ser dado a otra persona que produzca frutos en ese reino, aunque sean frutos tal vez más sencillos o más ignorantes, pero que sean frutos de alguna manera. Entonces, la Biblia prueba que la tribu de Judá o los reyes que estaban regiendo en ese tiempo de Nabucodonosor fueron vencidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por lo tanto Jehová tomó el reino que estaba en manos de Judá desde el tiempo del rey David. Había reinado el rey David, había reinado Salomón, y así fueron todos ellos hasta llegar al tiempo del reinado de Nabucodonosor, y la Biblia prueba que los reyes que estaban sirviendo en ese entonces de la tribu de Judá no fueron capaces de tener un buen entendimiento bíblico y un buen trabajo de justicia para sostener el reino en sus manos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Jehová agarró el reino, por decirlo así, y se lo entregó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y este rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, heredó ese reino, por decirlo así. Entonces aquí dice, Nabucodonosor, padre de Belsasar, había traído del templo de Jerusalén, cuando les digo que venció a la tribu de Judá, había traído de Jerusalén, dice, los vasos para que bebiesen los reyes y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces dice, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Ok? No es el tema de los vasos de oro, ni de plata, ni de esto hoy. Un día vamos a tener todos esos estudios, pero la palabra utensilio, todos estos utensilios que te dice la Biblia que Nabucodonosor se llevó de Jerusalén para Babilonia, no son utensilios literales, porque la Biblia es espiritual, son líderes, trabajadores del reino. Entonces en el versículo 4 dice, bebieron vino y alabaron, dice, a los dioses de oro y de plata. Estos dioses de oro y de plata también son líderes. Dice dioses de bronce, líderes de hierro, líderes de madera y líderes de piedra.
5. En aquella misma hora, dice el texto, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared, dice, del palacio real, y el rey veía que la mano escribía y escribía y escribía. Dice, entonces el rey Belsasar palideció al ver esta mano que escribía, y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, dice, daban la una con la otra. 7. Dice, el rey gritó en voz alta que hiciesen venir a los magos, a los caldeos, a los adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, ¿qué les dijo? Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será la tercera o el tercer señor o persona en el reino o en mi reino, dijo él. 8. Entonces dice, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura. No pudieron mostrar al rey su interpretación de la escritura. 9. Entonces dice, el rey Belsasar se turbó. Dios mío, ¿qué pasó? Un ejemplo. Se turbó de sobremanera y palideció. ¿Ok? Y sus príncipes estaban perplejos. Te da este lenguaje, pero lo que realmente la Biblia está explicando aquí es que en ese tiempo el rey Belsasar le cayeron un montonal de problemas, tantos problemas de un lado y de otro, que una rodilla daba con la otra rodilla de sus líderes. Los líderes estaban perplejos, él estaba pálido. Te está hablando de un tiempo de angustia, de un tiempo de agobio, de un tiempo de prácticamente de destronamiento de un trono. Entonces, siempre que hay un destronamiento de un rey, para destronarlo de ese trono donde está, siempre va a haber guerras, angustias, hambres, miserias, necesidades y enfermedades terribles, como esto que nos ha venido pasando con el coronavirus, de cuántas vidas murieron allí. Entonces, todo esto viene, ¿ok? En el versículo 10 dice, y la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y le dijo al rey, vive para siempre. Le dijo, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro, oh rey. Dice, y le dijo la reina al rey, en el 11, en tu reino, le dijo, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. No es el tema ahora de los dioses santos, por eso no voy a explicar eso. Y si en los días de tu padre, le dijo la reina, se halló en este hombre, se halló luz, o sea, entendimiento. Se halló luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. ¿Ok? Y le dijo, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó como jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Y quién era este hombre? Pues ahí te lo va a decir que era Daniel, que el rey Nabucodonosor constituyó a Daniel sobre todos los magos, adivinos y astrólogos. Hoy no es el estudio de Daniel, por eso no voy a tocar ese tema, porque no estoy probando quién es Daniel ni por qué Nabucodonosor lo constituyó jefe. Un día vamos a tener ese estudio y van a entender por qué pasó esto. En el versículo 12 dice,
Por cuanto, dice, fue hallado en Daniel mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. ¿Sí ven? Que es prácticamente el mismo Belsasar, ¿ok? Les digo porque yo este trabajo yo lo he investigado muchísimos años a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Y el nombre Belsasar que le pusieron a Daniel es lo mismo. Te está hablando de un rey o una reina, una persona diezmo. El rey Nabucodonosor le puso a Daniel por nombre Belsasar. Y dice, llámese pues ahora a Daniel o Belsasar. Y él, dijo la reina a el rey Belsasar, este Daniel o este Belsasar te dará la interpretación de la escritura en la pared. Entonces, en el versículo 13 dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey Belsasar a Daniel o al otro Belsasar, que es lo mismo, le dijo, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Y respondió Daniel, sí, Señor, yo soy. Y dijo Belsasar, yo he oído, le dijo de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría que los astrólogos o dioses o gentes que él tenía alrededor como líderes. Y dice el versículo 15. Y le dijo Belsasar a Daniel, y ahora le dijo, fueron traídos, dice, delante de mí, le dijo Belsasar, fueron traídos delante de mí los sabios, los astrólogos, para que leyesen la escritura de la pared y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Versículo 16. Entonces dice, yo pues, dice Belsasar, he oído de ti, le dijo a Daniel, que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y le dijo, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Ahora no es el estudio de quién es el tercero en el reino, por eso tampoco me voy a detener ahí. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey Belsasar, o sea, respondió de un Belsasar a otro Belsasar. Respondió Daniel, tus dones, oh rey, sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Ok? 18. Y esto es lo que Daniel explicó. Dijo, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino. ¿Cuál reino le dio Jehová a Nabucodonosor? Pues el reino de Judá, ya le dije que lamentablemente la tribu de Judá no se pudo sostener delante de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Por lo tanto, Nabucodonosor tomó vamos a decir, el reino y Jehová se lo entregó. Dios se lo dio, que quedara en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque los reyes, príncipes y princesas de la tribu de Judá no fueron capaces de sostener el reino, porque ya les expliqué que cuando de la Biblia se trata, el reino solo lo puedes sostener en tu mano si tú como diezmo o tú como líder de ese reino, como reina o rey de ese reino, tú eres capaz, tienes un buen entendimiento bíblico, tienes un buen trabajo bíblico que tiene peso en ese reino.
Entonces, por lo tanto, Jehová mismo va a luchar para que ese reino siempre esté en tu mano. Pero si Jehová ve o Dios ve que, o el Señor ve que ese reino te lo dio en un tiempo que tal vez tú estabas haciendo bien las cosas y de pronto por una razón u otra empezaste a hacer las cosas mal, entonces el reino va a ser quitado de ti y va a ser entregado a otro rey. Así sea un rey pagano, no importa. El asunto aquí es que Jehová, como de él es su reino, de Dios es su reino, del Señor es su reino, de Cristo es su reino, de ellos es el reino. Entonces ellos son los que deciden, en resumidas cuentas, si una persona hace mal las cosas, ellos deciden a quién se lo van a entregar. Entonces, en el versículo 18 dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, y le dio la grandeza, la gloria y la majestad de ese reino, le dice Daniel. Entonces sigue explicando Daniel en el 19 y dice, y por la grandeza que el Señor Jehová Dios le dio al rey Nabucodonosor, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante del rey Nabucodonosor, a quien el rey Nabucodonosor quería matar, mataba, y a quien él quería daba vida. Ok, pongan atención que tenía poder para dar vida. A quien él quería, daba vida. A quien él quería, a quien Nabucodonosor quería, engrandecía. Y a quien él quería humillar, humillaba. Versículo 20 dice, mas cuando, esto lo está explicando Daniel, ¿ok? Mas cuando le dice, su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, porque esto le pasó a Nabucodonosor, ¿ok? En su orgullo, fue depuesto del trono o fue quitado del trono. ¿Sí ve? Por eso les dije que el trono de Cristo, de Dios, de Jehová, el Señor, aunque nosotros tomemos el reino de Cristo junto con Cristo y vamos a trabajar y heredarlo y todo, pero en sí el reino es de nosotros en el sentido de trabajo y de producción. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos el derecho, la autoridad de destruir ese reino y pretender que destruido o que vivamos nuestra vida como queramos vamos a sostener ese reino. Eso no es así porque el reino de Dios en realidad es del Señor. Entonces nosotros venimos a ser reyes, reinas de ese reino, pero somos reyes, reinas, administradores de ese reino. ¿Ok? Entonces, entre mejor sea nuestro entendimiento bíblico para hacer un trabajo mejor reinalmente hablando en ese reino y entre mejor sea nuestra obediencia, pues mejor nos va a ir porque mejor vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces en el versículo 20 dice, mas cuando el corazón de Nabucodonosor se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, dice, fue depuesto o quitado de su reino y fue despojado de su gloria, de la gloria del reino. ¿Ok? 21 dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente, la mente del rey Nabucodonosor, se hizo una mente semejante a las bestias. ¿Ok? No es el estudio de las bestias ahora, por eso tampoco me voy a detener ahí. Y luego dice, y con los asnos monteses fue su morada. Quedó viviendo con los asnos monteses. Otro día vamos a tener el estudio de las bestias y los asnos. Y luego dice, y hierba le hicieron comer como un buey. Ok. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre ese reino o sobre él mismo, Dios Altísimo, al que a él le place. Si ven, ya les dije que incluyendo el reino de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo ese reino, no es no, los reinos de Dios o de Jehová o de nuestro Señor Jesucristo
No son reinos que se pueden mantener permanentemente en la mano de un rey o de una reina, a menos que ese rey o esa reina o esos reyes o reinas, príncipes, princesas, sacerdotes, a menos que ese conjunto de personas tengan un buen entendimiento bíblico, sean personas humildes de carácter, sean personas ah, capaces, vamos a llamarlo así, capaces de poder liderar el pueblo de Dios con humildad y con sencillez. ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Dios es un pueblo humilde y sencillo. Por lo tanto, una reina o un rey arrogante, vanidoso, vano, avaricioso, que todo lo quiere para él o para ella y que este y que aquí, pues lógicamente que no se va a sostener en ese reino, ¿ok? Entonces, cuando tú eres líder del reino de Cristo, ya estoy hablando del reino de Cristo porque aunque el estudio aquí es del diezmo, estamos en el Antiguo Testamento, pero acuérdense que Cristo ocupa su diezmo también para comenzar esta construcción del reino. Entonces, todos los que estamos sirviendo a Cristo ahorita, que Él venga, tenemos que aprender a hacer diezmos y si ya somos diezmos, sostenernos allí y mantener una actitud sencilla y humilde, no solo delante de Cristo y delante de Dios y del Señor y de Jehová, pero una actitud humilde delante del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo que vamos a liderar es el pueblo de Dios. Entonces, ¿son nuestros hermanos en Cristo? Sí, pero tienes que entender que es un reino que se te da para que tú lo rijas, pero precisamente vas a regir ese reino con entendimiento bíblico, con sabiduría de la Biblia, con honestidad, con rectitud, con humildad, con amor hacia las mismas almas. Entonces, la Biblia prueba de muchísimos reyes que en la Biblia han existido, que han sido grandes en sentido de trabajo, de poderío, de cosas, y han sido derrotados todos más tarde, más temprano. Porque se llenan de orgullo, se hinchan, creyendo que ellos son los dioses, los todopoderosos y eso no se sostiene delante de Jehová o delante de Dios o de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hay un pasaje que Él dice, el propio Cristo dice, aprended de mí, dice que yo soy humilde. Y Él tiene razón en todo eso que Él habló, aunque hablaba muchas cosas en parábolas, pero si uno las investiga, esas parábolas, se da cuenta de lo que realmente Él estaba hablando. Entonces, es un reino que se nos entrega para que nosotros podamos trabajar y lograr producir con nuestra gente que pertenece a ese reino, construir las cosas que ocupamos materialmente. Ocupamos escuelas, ocupamos colegios, ocupamos universidades, ocupamos hospitales, ocupamos bancos, corporaciones, negocios de esta clase, de la otra clase. Entonces nuestros países están sumidos en pobrezas, en necesidades de toda clase, en enfermedad, en miseria. Entonces, al recibir este reino con nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo que se nos está poniendo en la mano es una oportunidad para que en conjunto todos nosotros como personas comencemos un trabajo reinal para construir todas las cosas que nuestras naciones nos hacen falta para convertirnos en una nación poderosa, en un continente poderoso, en un reino poderoso, espiritualmente primero y económicamente después. Acuérdense que ya les expliqué que la regla del reino de Cristo es que en Cristo, como es una nueva creación y es espiritual todo, en Cristo es todo lo espiritual fuerte primero y la materia después. En el reino de Adán es toda la materia fuerte primero
y lo espiritual después. Por eso el reino fracasó. Entonces, aquí he venido probando este asunto que Daniel le dio la interpretación de todo lo que pasó. Entonces le dice, vemos que le dice que a su reino Jehová se lo ha quitado y el reino ha sido depuesto de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Le dice, el reino ha sido depuesto de ti o el reino te ha sido quitado. Y entonces, y le explica todo esto. Y en el final del versículo 21, que fue el último versículo que vimos, le dice, que le está explicando que su papá, el rey Nabucodonosor, le dice, le hicieron comer hierba como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que Nabucodonosor reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él, sobre el Altísimo, al que le place. Versículo 22. Y dice, y tú, le dice Daniel, y tú, le dice al rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y tú, Belsasar, le dice, no has humillado tu corazón sabiendo todas estas cosas, porque él sabía lo que le había pasado a su padre en esta historia reinal. No has humillado tu corazón sabiendo todas estas cosas, sino le dice que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y le dice, e hiciste traer delante de ti los vasos, le dice, de la casa, o sea, de Jerusalén, de la casa de Dios. Y le dice, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en esos vasos o en esos líderes. Y le dice, además, además de esto, le dice, distes alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Le dice dioses o líderes, que es lo mismo, la palabra dioses o líderes es lo mismo, dioses o líderes que ni ven, o sea, no es que no tienen vista para ver, que no ven, pero espiritualmente. Que no ven, no oyen espiritualmente, no saben espiritualmente, no entienden espiritualmente. Y le dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Sí ve? Por eso les digo que en realidad es este Dios, esta identidad que llamamos Jehová, Dios de Israel, que llamamos el Señor, ¿ok? Y ahora en última instancia llamamos Jesucristo. Este Dios son reyes, son identidades espirituales que existen, que tienen un reino y que lo dan en pacto a la persona o al grupo de gente que ellos se lo quieren dar. Entonces, por lo tanto, mientras uno está trabajando ese pacto, tiene que tener una actitud humilde. ¿Por qué? Porque el pacto se te ha dado para que tú logres producir cosas buenas para tu nación, para tu continente o para tu reino. ¿Ok? Pero no es que tú tienes derecho de hacer y deshacer con aquello. Vaya, voy a poner de ejemplo cómo es esto. Vamos a suponer mi casa. En mi casa, por ejemplo, aquí literalmente donde yo vivo, como es una casa mía, que es mía, que no se la debo a nadie, vamos a decirlo así. Entonces, si yo quiero desbaratar una pared para echar una pared nueva, como yo la quiero hacer, o quiero poner un cuadro, poner una cosa, pues yo puedo hacer todo eso dentro de la casa. ¿Por qué? Porque pues es mía. Pero si esta casa yo la estuviera rentando, la casa es mía mientras yo pague la renta, pero es mía con limitaciones.
¿Qué quiere decir eso? Que es mía mientras pague la renta, yo puedo vivir allí, comer allí, dormir allí, traer invitados, tener familia. Es mía porque estoy pagando la renta, pero no es mía en el sentido que yo puedo desbaratar una pared, echar una nueva pared, cambiar el color del techo de esto, de aquello, porque no es totalmente mía. Entonces así pasa con estos reinos de Dios, ¿ok? Estos reinos Él nos lo da a nosotros en pacto. Entonces nosotros en pacto tomamos estos reinos y nos ponemos a trabajar y a producir. Él lo que nos está dando es la oportunidad de que nosotros trabajemos bíblicamente hablando en una manera honesta, en una manera recta, en una manera bondadosa con nuestro pueblo, en una manera ayudadora, para que en conjunto tanto el pueblo como el rey o la reina o el líder trabajen y produzcan lo que ellos necesitan en esa nación específica donde viven o en ese continente o en ese reino. Pero entendiendo nosotros que el pacto se nos dio para eso, ¿ok? Pero no es que el reino en sí se nos dio a nosotros para que nosotros hagamos en el reino lo que nosotros queramos. Eso no es así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que confunde o ha confundido a muchos reyes de la historia de atrás. Muchos reyes cuando ya llevan años trabajando un reino, una nación, un continente y ya se han hecho ricos económicamente, ya tienen poderío económico, ya tienen no una casa, no una casita, no una mansión, sino un palacio. Ya sus calles todas pavimentadas y su gente, ya todos son dueños de negocio y todo vive bien. Cuando eso pasa, muchos reyes cometen el error de pensar que el reino es de ellos y que ellos pueden hacer lo que quieran con el pueblo. Y se les olvida que el reino les fue dado bajo un pacto. La palabra pacto quiere decir matrimonio. O sea, bajo un matrimonio con Jehová, con Dios, con el Señor o con Cristo. ¿Ok? Pero no es que realmente ese reino es totalmente tuyo como para hacer lo que tú quieras. ¿Por qué razón? Porque en realidad el reino como base no es tuyo, le pertenece a otra persona. Es como rentar una casa, por eso puse ese ejemplo de la renta. Entonces, de la misma manera viene siendo todo esto, aún en el reino de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros vamos a heredar ese reino y bla, 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 y te dice que vamos a ser coherederos con Cristo y que no sé qué, todo eso es cierto, pero ese reino viene en pacto también, ¿ok? Entonces vale más que si usted es un ministro que ahorita tal vez en su trabajo que usted ha hecho ya es un ministro que vive en clase media económicamente o en clase alta porque ya es hasta rico, ya tiene empresas, mucho dinero en el banco, tiene inversiones en la bolsa de valores, tiene esto, tiene aquello, y usted ha cometido el error de hincharse en orgullo por lo que tiene. Pues yo mi consejo que le doy es que empiece a desechar ese orgullo y a bajarse de ese pedestal de orgullo, porque el reino que vamos a tomar con nuestro Señor Jesucristo es un reino pobre en este momento, porque acuérdense que Cristo fue crucificado junto con su reino. Entonces es un reino que apenas vamos a comenzar a construir y a trabajar. Es un reino pobre económicamente. Es un reino pobre de Biblia también porque todavía no tenemos una buena educación bíblica. Es un reino, perdón, pobre en el sentido de educación natural, porque el pueblo que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo bajo pacto es un pueblo que apenas está saliendo de aldeas, de montañas en nuestros países, están apenas de una manera luchando para llegar a la ciudad, a adquirir, aunque sea escuela superior, bachillerato, ni siquiera una carrera, ¿ok? Aunque sea corta. Entonces, es un reino todavía pobre en todo el sentido de la palabra. Entonces, al ser un reino pobre, lo vamos a tomar el reino pobremente. Pero eso no quiere decir que el reino se va a quedar así. Va a llegar un momento que el reino de nuestro Señor Jesucristo va a llegar a ser un reino
poderoso económicamente y espiritualmente. Y cuando ese tiempo llegue, si nuestros líderes, nuestros reyes o reinas que van a regir en ese reino, no aprenden desde ahorita a mantener una postura sencilla y humilde, aunque crezcan económicamente y espiritualmente, pues en resumidas cuentas siempre vamos a terminar siendo destronados de ese reino de Cristo. Porque no se puede trabajar. Ya les dije que todo lo que tiene que ver con la Biblia tiene que ver con humildad, señores, con humildad. Que no importa que usted esté forrado en dinero y que tenga las grandes fortunas, tiene que aprender a ser una persona humilde porque usted va a trabajar con el pueblo humilde. Entonces, tiene que hacer un trabajo de justicia, de humildad. Entonces, su postura como rey o como reina tiene que ser humilde. Su dinero, su fama, su fortuna que usted tenga, que bueno, bendito sea Jehová, Dios que se lo dio, manténgalo, pero no le permita al dinero, a la fama o a la fortuna que le llenen la cabeza de ideas erróneas, porque esas ideas erróneas es lo que hace que un rey o una reina sea destronada de su reino. Aquí estamos viendo la historia, parte de la caída del rey Nabucodonosor de Babilonia, y estamos viendo la caída y el destronamiento del rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor. Estamos viendo este tema porque estamos estudiando el tema de los diezmos y ya les dije que diezmos quiere decir rey o reina, ¿ok? O ya sea rey o reina literal o rey o reina sacerdotal, porque los sumos sacerdotes, ¿ok? Son reyes o reinas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote. Entonces, no importa de qué manera nosotros lo hagamos, tenemos que entender que todo lo de la Biblia es una cuestión de trabajo en honestidad, en rectitud y en humildad. Entonces terminemos pues el texto por el que hemos venido probando lo de Belsasar, que Belsasar quiere decir diezmo. Ya les dije que es un título. Y dice el versículo 24. Entonces le dice Daniel a Belsasar, de su presencia dice, está explicando Daniel. Dice entonces, dice, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, que es la escritura en la pared, que es lo que estamos viendo. 25. Y dice, y la escritura que la mano trazó, le dice, es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ese no es el estudio ahora de estas palabras, pero un día voy a dar este estudio, qué quiere decir Mene, qué quiere decir Tekel y qué quiere decir Uparsen. Ese estudio lo vamos a tener también. En el versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir, cortó Dios tu reino. Ok, lo cortó el reino de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Y le dice, cortó tu reino y le ha puesto fin. ¿Sí ves? Fin. Terminó. Entonces todo el orgullo, toda la arrogancia, toda aquella altanería y todo aquel lujo en el que vivía, ¿de qué le sirvió sentir orgullo de ese lujo y de todo eso si ahora vas para el piso? ¿Ok? En el versículo 27 dice, Tekel. Él explica, ¿verdad? Lo que es esto. Le dice, Tekel quiere decir pesado, ha sido en balanza. Ya les dije que nuestro trabajo ministerial, sea un trabajo pastoral, un trabajo evangelístico, un trabajo misionero o un trabajo reinal, nuestro trabajo es pesado en balanza, pero en balanza espiritual. Y si tu trabajo pesado en esa balanza no tiene el suficiente peso que ocupas, entonces tú como rey o como reina o príncipe o princesa de ese reino, entonces tienes que ser destronado
de ese reino. ¿Por qué? Porque tu trabajo no tiene peso, no tiene valor suficiente delante de Dios Todopoderoso. Entonces, por eso les digo que los líderes que servimos a Jehová, no importa qué trabajo hagamos, nuestro trabajo lo tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para que nuestro trabajo adquiera peso o valor delante de Dios. Delante de los hombres, al ojo natural, puede ser que nuestro trabajo tenga cero valor. Porque acuérdense que nosotros los seres humanos somos ignorantes de la Biblia. Al ser ignorantes de la Biblia, acostumbramos darle el valor a la gente que tiene dinero. Pero las personas que no tienen dinero, que son pobres, una persona como yo, dicen, ay, señora, no vale nada, que le pones cuidado, que le haces caso, que no sé qué. ¿Por qué? Porque pues es alguien que no tiene nada. Ajá. Entonces, porque nosotros medimos las cosas económicas, pero no medimos lo espiritual porque no tenemos el entendimiento para hacerlo. Pero como la Biblia es espiritual, Dios sí mide y pesa las cosas espirituales, porque de eso se tratan las cosas de Dios. Entonces las cosas que se sostienen, los reinos o las personas que se sostienen reinando o trabajando delante de Dios, son las personas que tienen peso espiritual o peso de un trabajo que tiene valor delante de Jehová. Entonces le dice en el versículo 27, tekel quiere decir pesado ha sido en la balanza de Dios o de Jehová y fuiste hallado falto, pero falto de peso espiritual, ¿ok? Y en el versículo 28 dice, le dice, le dice la palabra Pérez, ¿ok? Pérez quiere decir, le dice que tu reino ha sido roto. ¿Sí ve? Tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. En el 29 le dice, entonces dice, mandó Belsasar, entonces dice, mandó Belsasar vestir a Daniel de color púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que Daniel era el tercero o el tercer señor del reino de Babilonia. Y dice en el versículo 30, que es el texto por el que venimos, ¿ok? Para probar la palabra diezmo. En el 30 dice, en la misma noche fue muerto el rey Belsasar, rey de los caldeos. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan que les expliqué al principio que Belsasar es un título? Entonces Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, es un título igual que Belsasar, el título que Nabucodonosor le puso a Daniel. Daniel, su nombre de Judá, nombre no literal, pero su nombre espiritual como israelita de Judá era Daniel, pero el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le cambió su nombre Daniel por Belsasar. Y Belsasar ya les dije que es un título que quiere decir rey, ¿ok? O un príncipe que algún día va a heredar un reino. Entonces dice, en la misma noche fue muerto el rey Belsasar, rey de los caldeos. ¿Ve? Entonces, un rey, rey de los caldeos Belsasar, murió inmediatamente después que él muere. Aquí te explica que dice que Darío, el rey de Media y de Persia, tomó el reino siendo de 70 años de edad. Te está diciendo que los persas tomaron el reino a través de las manos del rey Darío. Pero el rey Darío, ¿quién era? ¿Quién heredó entonces el reino de Babilonia después de la caída, vamos a decirlo así, del rey Belsasar? ¿Quién lo heredó ese reino? ¿Un pastor? ¿Un evangelista? ¿Un misionero? ¿Un apóstol? ¿Un profeta? ¿Dice eso en la Biblia? ¿O dice que el reino lo heredó otro rey? Otro rey. Por eso ya les expliqué que la palabra diezmo en la Biblia quiere decir reyes o reinas. No quiere decir pastor, ni evangelista, ni misionero, ni apóstol, ni profeta, ni nada de eso. Ahora, como del reino de Cristo se trata trabajo de la obra,
todas las personas que un día vamos a ser reyes o reinas en el reino de Cristo, todas ellas tenemos que trabajar el área sacerdotal o pastoral primero. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer trabajo evangelístico de calles, de aldeas, montañas, pastorear alguna congregación grande, chiquita, mediana, qué sé yo, predicar en una esquina o en esto o en aquello, pero algo tenemos que hacer de trabajo evangelístico hasta que nosotros crezcamos en entendimiento de la Biblia lo suficiente para que dejemos de hacer el trabajo pastoral, evangelístico, misionero, profético, apostólico y nos hagamos la transición de ese tipo de trabajo a convertirnos en reyes o reinas. Hay que hacer una transición, señores. Una transición que quiere decir un cambio de mente, de ser una persona tal vez evangelística, misionera o pastor, a convertirte en rey, que quiere decir una responsabilidad mucho más grande que la que hasta este momento tienes. Entonces, por eso les vengo explicando todo esto para probarles que Belsasar, que es un título reinal, lo que quiere decir es los diezmos que vamos a ofrendar. Entonces, los diezmos de Jehová o del Señor no son esos diezmos, pesos, monedas, dólares que ofrendamos en las congregaciones. Diezmos de Jehová son reyes y reinas para liderar un reino o trabajar un reino o regir un reino. ¿Ok? Entonces, todavía nos quedan unas cuantas citas bíblicas de la palabra ofrendarán, pero hasta aquí me voy a quedar en este día de la continuidad de la clase, los diezmos que ofrendarán. Hasta esta cita me voy a quedar. Y esperando yo en el Señor que ustedes puedan continuar mejorando su educación, esforzándose en su educación bíblica, tratando de entender día con día, aunque sea una palabrita, un poquito, un poquito, un poquito. ¿Por qué? Porque mi gente, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya la tenemos aquí. Prácticamente la tenemos en la puerta. Y nosotros, los que lideramos, vamos a decir, o trabajamos de alguna manera, el servicio de nuestro Señor Jesucristo aquí, la mayoría todavía estamos en la mentalidad del evangelismo, del misionero, el apóstol, el profeta, y no queremos subir de entendimiento de ahí, no queremos entender que el trabajo de Cristo es un trabajo reinal. Entonces tenemos que hacer una transición de un oficio a otro oficio. Una transición de ser un evangelista, un misionero o un profeta a venir a ser un rey. Y créanme que hay una diferencia bien grande entre un trabajo y el otro. ¿Ok? Entonces yo aquí los dejo. Muchísimas gracias por haberse quedado. Si alguien se quedó o alguien nos sintoniza el estudio. Y esperamos en el Señor que nos siga ayudando en todo lo que vamos. Y vamos a seguir estudiando el tema hasta terminarlo. Estamos terminando la palabra ofrendarán, de los diezmos que ofrendarán. Nos quedan todavía una o dos clases más, como mucho, de las conexiones de ofrendarán. Pero aunque terminemos allí el estudio de la palabra principio o primicias de los diezmos o primicias de las ofrendas o principio de la creación, que es lo mismo, lo vamos a seguir estudiando porque ese estudio es largo, tiene muchísimo material que digerir allí, tenemos mucho. Entonces, cuídense mucho, que el Señor me los guarde y les bendiga. Pasen buen día.